Bien, chicos, pues continuando con lo que les había comentado sobre el otro video de investigación cualitativa, bueno, ahora les vamos a platicar. Les mandé igual la presentación, igual ya sé que son bastantes diapositivas, pero bueno, también es un tema cargado y miren que les corté bastante, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de los métodos cualitativos? ¿Vale? Los métodos cualitativos surgen con una necesidad de tener otra forma de información. Si se acuerdan, cuando revisamos la historia un poco de la ciencia, habíamos platicado cómo antes el conocimiento que se tenía, o por lo menos durante la Edad Media, era el religioso. Y cuando viene la ilustración se empieza a hablar específicamente del conocimiento científico, y durante muchos años, bueno, se trabajó para descartar el conocimiento religioso y dar unas nuevas formas de explicación a través del conocimiento científico. Pero esta investigación o esta forma de conocimiento científico nació a partir del positivismo, es decir, de la comprobación de los fenómenos, de los hechos, de los eventos que suceden, y durante muchos años permearon en la investigación y solo se consideró investigación aquellas cosas que venían con métodos estadísticos, con números, con comprobaciones, etcétera, ¿vale? Sin embargo, bueno, otras personas se dieron cuenta que no era la única forma de llegar al conocimiento y se establecen otra forma, otra metodología para trabajar. Y esta es la metodología cualitativa. Y la metodología cualitativa tiene la particularidad que es, como habíamos visto en clase, es una investigación más profunda, desde adentro, desde las personas, platicando con ellos, observando, dialogando, conviviendo, etcétera, ¿vale? Sin embargo, tiene otras formas distintas de trabajar, no trabaja con tantas personas como se hace en investigación cuantitativa, no busca comprobar hipótesis, no utiliza datos estadísticos, ni números, ni nada por el estilo, tiene completamente otras formas, ¿vale? En cuanto a los diseños de investigación que vienen en la presentación, básicamente tenemos tres, ¿sale? Aunque uno se puede por ahí subdividir. Están los métodos hermenéuticos, que es lo primordial por lo que tenemos que saber de investigación cualitativa, los métodos fenomenológicos, los métodos etnográficos y la investigación y acción participativa, que se desprende un poco de los métodos etnográficos, ¿vale? Pero sin embargo hay quien los considera como una cuestión aparte. Empecemos con los hermenéuticos. De los hermenéuticos, ¿qué quiere decir? Bueno, hermenéutica viene de este cierre, del mensajero Hermes, que fue un griego, en la mitología griega, fuera un mensajero, y bueno, hablaba del conocimiento que estaba cerrado, ¿sale? Entonces la hermenéutica de lo que trata es de interpretar, de conocer, de saber más de los textos, empezó incluso la hermenéutica haciendo la interpretación de la Biblia, y así se siguió a otros textos o a otras formas de trabajo. Entonces esa es la hermenéutica en general, la que trabaja con la interpretación, ¿vale? Es la ciencia de la interpretación o la ciencia de dar una explicación a los fenómenos desde la interpretación. Tenemos cuatro técnicas o más bien cuatro métodos dentro de la misma hermenéutica. Está la hermenéutica clásica, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y el análisis del discurso, ¿vale? La hermenéutica clásica, como les decía, se trata de la interpretación específicamente. Puedes hacer interpretación de textos, puedes hacer interpretación de canciones, por ejemplo, interpretación de las personas, interpretación de las manifestaciones sociales. Haces diferentes formas de interpretación, ¿vale? De eso se trata la hermenéutica. Después está la etnometodología, que también es una forma de hacer interpretación, pero con un evento muy particular, ¿sale? Son eventos particulares, por ejemplo, en un movimiento social, específicamente en ese momento, se hace la interpretación de la cultura, por eso viene también de la etnometodología, ¿vale? En la presentación igual ahí tienen un poquito más. Interaccionismo simbólico, que es cómo van trabajando con los símbolos. Por ejemplo, los chicos de turismo podrían trabajar a través de interaccionismo simbólico, como estos señalamientos, esta infografía, estos anuncios, etcétera, aunque también va hacia otras formas de símbolos, ¿vale?
las infografías, por ejemplo, cosas por el estilo. Y el análisis del discurso, que puede ser un discurso escrito o puede ser un discurso oral, por ejemplo, para entender qué expresaban o qué decían, por ejemplo, chicos de relaciones internacionales, pues podrían hacer ahorita, por ejemplo, un análisis del discurso de Trump sobre lo que él menciona con el coronavirus, sobre el virus chino, ¿no? Y todo lo que puede implicar en la relación internacional el llamarlo de esta manera, ¿vale? Entonces, otra vez, hermenéutica significa la interpretación, ¿vale? En la presentación solamente les dejé la hermenéutica clásica, no los quiero agobiar con un montón de información, pero bueno, ahí tienen los demás elementos. Si quieren saber más, díganmelo y les hago llegar una presentación más completa, ¿vale? Después tenemos los métodos fenomenológicos. Estos métodos fenomenológicos, como su nombre lo indican, es el estudio del fenómeno, ¿vale? Lo que pretenden es conocer un fenómeno y aunque en muchas otras investigaciones también se conocen los fenómenos, bueno, esta es una manera diferente de conocer los fenómenos sociales, ¿vale? Recuerden que todos nosotros estamos dentro de las ciencias sociales. Y tenemos la fenomenología clásica, que es tratar de entender a través de entrevistas, de observación, de grupos focales, etcétera, conocer un fenómeno, ¿sale? Por ejemplo, qué implicaciones va a tener ahorita a nivel económico el tema del coronavirus, por ejemplo, pero desde lo que hay en los medios de comunicación, en lo que dicen los analistas, los expertos, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es la fenomenología clásica. Decía también la fenomenografía. Esto es muy parecido, sin embargo, lo que trata de hacer es hacer comparaciones, ¿sale? Tratar de entender un fenómeno en función de la comparación. Por ejemplo, ¿qué significa estar en el encierro o quedarnos en casa cuando no tenemos los servicios, por ejemplo, básicos como agua, luz, no sé, gas, cosas por el estilo, por ejemplo, personas en condiciones de pobreza, a quedarnos en casa cuando a lo mejor te podemos gozar de una buena alimentación, de nuestros servicios, de internet, de un trabajo que aunque sean estos medios digitales, podemos seguir interactuando o tenemos un ingreso económico o no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, quedarte en casa cuando tienes un trabajo que es donde te pagan, a donde tú tienes que salir a hacer otro tipo de actividades, ¿vale? Después la narrativa testimonial. Y esto pues básicamente es identificar lo que narran las personas. Por ejemplo, no sé, hay muchos, les había comentado en clase que he visto muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial y en muchos de ellos se basan precisamente en los testimonios, ¿no? Entonces se rescatan esos testimonios y se trata de representar la realidad de esa época, ¿vale? Pero a partir del testimonio. Y bueno, la teoría fundamentada, que esta también es una forma fenomenológica de hacer investigación, de lo que trata es de recolectar información a través de entrevistas, sobre todo, para desarrollar una teoría. Si se acuerdan, habíamos platicado que en ciencias sociales nosotros trabajamos con teorías, no con leyes, pero estas teorías normalmente las hacen desde los expertos, los que saben, ¿no? los que tienen el conocimiento. Entonces la teoría fundamentada dice, esto no necesariamente tiene que ser así, podemos entrevistar a las personas, conocer a la gente y hacer este desarrollo de la teoría desde las personas que son los que de alguna manera están vinculados, ¿vale? Después viene los métodos etnográficos, que son unos de los que más se realizan, sobre todo por los antropólogos o algunos sociólogos, pero los antropólogos son los que están más trabajando en ese tema. Y bueno, en la etnografía clásica es algo que lo podrían hacer de manera fabulosa los chicos de turismo, por ejemplo, ir a vivir en una comunidad, conocer sus costumbres, sus condiciones, sus intereses, sus inquietudes, sus oportunidades, todo eso, y en función de ese conocimiento dar una opción, una intervención, un manejo de la misma comunidad. ¿Sí me explico? Entonces, pero implica vivir en una comunidad durante algún tiempo, hacer entrevistas, observar, a lo mejor conocer la historia de esa comunidad. O sea, es un trabajo comunitario muy, muy, muy enriquecedor, ¿vale? Después están las historias de vida, que son
parecidas a la narrativa testimonial que hablábamos ahorita. Sin embargo, la diferencia es que la narrativa testimonial es son las personas los que hacen el testimonio, ¿vale? Y el investigador lo que hace es capturar ese testimonio. En cambio, en las historias de vida, el investigador a través de la entrevista va pidiendo como cierta información, va hilando ideas, va sacando datos que para él considera que son interesantes, es decir, están más influidos por el investigador a diferencia de la narrativa testimonial, que esto es tal cual lo narró la persona, ¿sale? Después está el método endógeno, que esto se trata de hacer investigación dentro de un espacio en particular, pero no siendo el investigador el que hace la investigación, sino se capacita a un miembro de esa comunidad o de esa institución, etcétera, para que él obtenga la información. Pensemos, por ejemplo, los chicos de psicología que en una empresa capaciten a uno de los trabajadores para obtener información veraz, oportuna, etcétera, sobre la sobrecarga, por ejemplo, en el trabajo, o la dinámica laboral, o lo que piensan de los directivos o de los jefes, cosas por el estilo, ¿vale? A eso se refiere, cuando no es el investigador el que hace el estudio, sino es una persona que es, insisto, entre comillas, capacitada para hacer la investigación, ¿vale? Bueno, eso es en cuanto a los métodos etnográficos, sí. Y bueno, como les decía, hay una investigación que es la investigación acción participativa, que se considera, algunos lo consideran desde los métodos etnográficos y algunos los consideran aparte, ¿vale? ¿De qué se trata esta investigación-acción? Se trata de estar en una comunidad, de trabajar con un grupo, pero haciendo cosas, ¿sale? Desarrollando cosas. Por ejemplo, a diferencia de la etnografía clásica que les decía a los chicos de turismo, donde primero van, observan, sacan datos, entrevistan, etcétera, ya en la investigación-acción es ir haciendo con ellos, ¿sale? Empezar a, por ejemplo, emprender proyectos, el desarrollo comunitario, a lo mejor el cambio de la estructura de la comunidad, y el investigador se ensucia las manos, yo creo que de la mejor manera dicha, para hacer esa investigación, ¿vale? Se pone a trabajar con los miembros de la comunidad para hacer cambios en su comunidad, y eso es lo importante, los cambios que va haciendo, pero también va documentando de una manera cualitativa cómo se va haciendo esa investigación, ¿vale? Si lo viéramos en investigación cuantitativa, es el equivalente a una investigación experimental, ¿vale? No es un experimento tal cual porque no tiene formas de control, pero bueno, por eso les decía, es el equivalente, ¿vale? Entonces, estos son los métodos cualitativos, parece menos, sí, es un poquito más rápido, pero bueno, tiene varias técnicas, como van ahí también pueden ver la entrevista, la observación, el registro, por ejemplo, en etnografía, los antropólogos llevan sus diarios de campo, donde en una parte de su diario registran lo que observan, y en la otra parte hacen su interpretación de lo que observan. Utilizan pues este tipo de dispositivos ahora, ¿verdad? Antes eran las grabadoras, ahora pues ya la tecnología, podemos utilizar cosas para grabar a las personas, o los audios, o hacer las entrevistas, o cosas por el estilo. Y bueno, hay diferentes formas también de hacer entonces investigación cualitativa, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Ninguna. Las dos son muy buenas, no hay una que sea mejor que la otra. Lo mejor es conocer, lo mejor es hacer investigación, no importa cuál sea el método que yo necesite para hacer investigación. Esa es la clave. No es que yo haga una investigación porque yo solo sé hacer esa investigación. No, yo voy a hacer la investigación en la forma que necesito hacer la investigación para obtener la información que yo necesito, ¿vale? Yo particularmente pues siempre fui criado, formado en la investigación cuantitativa. Toda mi licenciatura y la maestría pues hice investigación cuantitativa. Era mi formación. Sin embargo, ya en el doctorado me puse a hacer investigación cualitativa, y les garantizo que es más enriquecedor también, no porque sea mejor la investigación cualitativa, sino por el poder hacer esta combinación, el entender un fenómeno desde distintos ángulos, pues nos es más rico en conocimiento.
¿Sale? Pues bueno, chicos, me despido ya casi con esto. Hagan igual lo mismo, hagan su ficha, lo mismo referencia que ya está. Aquí cambian los elementos, pero es lo mismo. El enfoque es el cualitativo. Dependiendo de los estudios, es el método hermenéutico que utilizaron, el tipo de estudio, la muestra, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, estoy para servirles. Estamos en contacto. Cualquier cosa, mensajito. ¿Vale? Cuídense mucho. Chao, que estén bien.